Hola, soy Marta Cerezo, pertenezco al Departamento de Psicobiología y Metodología de Ciencias del Comportamiento en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid y formo parte del Grupo de Innovación Docente en Psicología y Educación SINAPSIE. Os voy a presentar a mi compañera Patricia Mateos. Hola, soy Patricia Mateos, compañera de Marta del Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy os traemos aquí una píldora de conocimientos sobre las funciones ejecutivas. A lo largo de la sesión de hoy vamos a ver los siguientes contenidos. Comenzaremos hablando sobre el concepto de funciones ejecutivas, algunos modelos teóricos, los sustratos neuroanatómicos de las funciones ejecutivas, así como las redes neurales. Posteriormente continuaremos hablando un poquito del desarrollo de las funciones ejecutivas en la infancia, la evaluación, cómo podemos evaluar estas funciones ejecutivas y finalmente hablaremos de las funciones ejecutivas en la escuela, qué repercusión tienen en los niños en el ámbito académico. Los objetivos que nos planteamos con esta píldora es, por un lado, conocer qué son las funciones ejecutivas, cuál es su conceptualización, los modelos teóricos actuales que se basa en la neurociencia, para poder identificar cuáles son las redes neuronales y el sustrato neuroanatómico. Una vez tengamos esta base, lo que queremos es comprender cuál es la importancia de las funciones ejecutivas en concreto en el desarrollo del individuo y su impacto en el ámbito educativo del aprendizaje. El concepto de funciones ejecutivas es sumamente complejo y amplio. Dentro de él se engloban muchos subprocesos. Hoy en día se conocen más de 20 funciones que se atribuyen a este concepto. Para poder entender mejor el concepto, se hacen referencia a diferentes analogías. La primera de ellas es el que da nombre al concepto de funciones ejecutivas, que es el CEO, jefe ejecutivo de una empresa. Además, en 2007, Goldberg nos habla de que las funciones ejecutivas son como el director de una orquesta. Ya Lezac en 1982 nos decía la complejidad de abordar, evaluar las funciones ejecutivas. Para él era un concepto en el que se ocupaba fundamentalmente formular objetivos, elaborar planes, ejecutar esos planes para lograr objetivos y desarrollar actividades con efectividad. El modelo que hoy en día está más aceptado por la comunidad científica es el de Diamond y Millake. Este habla de 3 funciones ejecutivas básicas que darían el sustento a otras más complejas. Estas básicas serían el control inhibitorio, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. En concreto, el modelo de Diamond y Millake nos hablan de estas 3 funciones ejecutivas básicas: memoria de trabajo, que a su vez estaría incluida la memoria de trabajo verbal y visoespacial. Esta influiría en el control inhibitorio. El control inhibitorio lo entiende como, por una parte, control de la interferencia, es decir, inhibición cognitiva de pensamientos y recuerdos, y por otro, de inhibición atencional, más concretamente de atención focalizada y selectiva. Por otro lado, también incluye la respuesta inhibitoria, que es más a nivel de comportamiento, es decir, de autocontrol y disciplina. Además, hay un concepto adicional que un poco incluye ambas, tanto el control de la interferencia como la respuesta inhibitoria, que es la autorregulación, esa parte de respuesta inhibitoria, de inhibición de la atención, y se trata de tener niveles óptimos de emoción y motivación. Estas dos, tanto memoria de trabajo como control inhibitorio, influyen en la flexibilidad cognitiva, y las 3 serían la base para el desarrollo de unas funciones ejecutivas de alto nivel o de nivel superior. Diamond entendía estas de nivel superior como el razonamiento, la solución de problemas y la planificación. En cuanto al sustrato neuroanatómico, se considera que las funciones ejecutivas se localizan en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte más anterior del lóbulo frontal y supone el 30% de la corteza cerebral. Además, se considera la última en aparecer tanto filogenéticamente como ontogenéticamente. Es decir,
tanto en el desarrollo de las especies como en el desarrollo del propio individuo. Además, la corteza prefrontal se subdivide en 3 subregiones: corteza dorsolateral, ventrolateral y orbitofrontal. Estas divisiones vienen de las lesiones en casos clínicos. La corteza dorsolateral se relaciona con la flexibilidad cognitiva, atención selectiva, planificación, memoria de trabajo, organización. La corteza ventrolateral está más relacionado con aspectos motivacionales, de mantener interés, de tener iniciativa. Y por último, la corteza orbitofrontal se relaciona con control inhibitorio, control conductual, ¿no?, del impulso y así como también del mantenimiento del juicio social. Otro aspecto a destacar es cómo se conecta o relaciona la corteza prefrontal con múltiples áreas corticales y subcorticales. Está íntimamente relacionado. De esta manera ejerce su control sobre el resto de funciones cognitivas y emocionales. Los estudios de neuroimagen funcional con frecuencia nos muestran resultados de conectividad o activación dentro de redes de control ejecutivo que reclutan áreas prefrontales, dorsolaterales y regiones parietales posteriores laterales. Sin embargo, el estado actual de las convenciones de nomenclatura para estos patrones funcionales cerebrales aún es inconsistente. Smith en 2009 señala que parece haber 3 redes cerebrales de funciones ejecutivas no solapables, sin embargo, es bajo una inspección más visual. Estas son la red ejecutiva central, la red de atención dorsal y la red frontoparietal. Más recientemente, en un metaanálisis de 2021 por Witt y colaboradores, estos tienen un interés específico en saber cuáles son las redes funcionales de las funciones ejecutivas y se basan, por un lado, en las etiquetas de las redes y, por otro, en mapas de imágenes de resonancia magnética funcional. Su último interés es poder ofrecer una nomenclatura que sea común de redes cerebrales funcionales de funciones ejecutivas. Parten de 188 artículos revisados con resultados de 365 grupos de mapas estadísticos. Tras analizar todos los datos, llegan a 9 nomenclaturas con sus mapas correspondientes, pero muchos de ellos solapables. Mediante un análisis más específico, reducen estos mapas a 4 e identifican 4 redes diferentes no solapables, que van a llamar grupo rojo, azul, púrpura y verde, como vemos en la imagen, cada una con sus regiones concretas. Respecto al desarrollo de las funciones ejecutivas, debemos de comentar que es la última de las funciones cognitivas en madurar. Bueno, se considera que más o menos se completa el desarrollo entre los 19 y 20 años o incluso posterior. Esta maduración no es lineal y además es discontinua, presentando unos picos de desarrollo del nacimiento a los 2 años, otro pico posterior de los 7 a los 9 y finalmente en la adolescencia. Pero es importante destacar que a partir de los 6 años es verdad que hay una mejora generalizada de estas funciones gracias a esa ramificación, mielinización y conexiones de larga distancia que se producen en nuestro cerebro. Respecto a la evaluación de las funciones ejecutivas, debemos de comentar que no es una tarea sencilla. De hecho, hay controversia y hay diferentes teorías sobre esta evaluación por la, en ocasiones, falta de validez ecológica que las pruebas psicométricas tienen, y de ahí el desarrollo en algunas ocasiones de algunos cuestionarios. No obstante, vamos a mostraros algunas de las pruebas existentes en la actualidad. Tenemos pruebas sueltas, específicas, como por ejemplo el 5-Digit Test o la batería en FEN, que luego os voy a mostrar. Pero también tenemos algunas pruebas que están dentro de baterías más amplias, como por ejemplo la batería NEPSI, que cuenta con una serie de pruebas para valorar concretamente la atención y las funciones ejecutivas. Todas las pruebas y las baterías están organizadas por grupos de edad. Esto tenemos que tener en cuenta siempre que evaluemos cualquier función cognitiva, porque tenemos que buscar el baremo correspondiente, además de tener en cuenta el efecto techo que pueda tener esa prueba. En esta diapositiva os mostramos una de las pruebas concretas y específicas para valorar las funciones ejecutivas que tienen para los niños, ¿vale? Concretamente os enseñamos aquí 2 pruebas. Una sería el conocido Trey-Milkin Test, pero adaptado a población infantil. En este caso tenemos la parte 2, donde el paciente tiene que unir los números alternando el color.
1 rosa, 2 amarillo, 3 rosa, así hasta el final. Es una prueba que muestra o que trata de valorar una de las funciones cognitivas como puede ser la flexibilidad cognitiva. En la parte de abajo vemos otra de las pruebas del ENFEN, en este caso es similar a la Torre de Hanoi o la Torre de Londres, donde el alumno tendrá unas torres con unas anillas y a partir de una foto final él tiene que conseguir hacer movimientos y planificar el menor número de movimientos posibles para conseguir el objetivo final que se le muestra en una lámina. Como os podréis imaginar, esta prueba valora la planificación a la hora de ejecutar una acción. En esta diapositiva os mostramos uno de los cuestionarios que es más utilizado hoy día para valorar funciones ejecutivas en población infantil. Tenemos el BRIEF-P, que sería para la versión infantil, y luego tendríamos el BRIEF-2, que es para un poquito más mayores. Estos cuestionarios aparecen, pues como os hemos comentado antes, dada la controversia que existía, ¿no? Un poco en esa validez ecológica de las pruebas como hemos visto en la prueba anterior. Es un cuestionario, normalmente lo contesta la familia y el colegio y nos sale un reporte como el que podéis ver en la imagen donde nos valora las funciones ejecutivas a nivel de regulación conductual, regulación cognitiva y regulación emocional. Todas las puntuaciones que estén por encima de 50, que sería la media, y hacia lo clarito, hacia el amarillito claro, pues serían puntuaciones más clínicamente significativas. En el perfil que tenemos aquí delante, ¿no? Que lo habría rellenado la familia, pues observamos dificultades en la inhibición o clínicamente significativas en inhibición, así como en todas las áreas de regulación cognitiva. Las funciones ejecutivas tienen gran repercusión en la escuela a nivel de aprendizajes. Es muy habitual encontrarnos con familias que nos refieren estas frases que tenéis en pantalla. No apunta nada en la agenda. Muchas veces tengo que llamar a otras madres para que me digan los deberes, o me entero por el WhatsApp del cole. Olvida el material en clase y tiene que volver a por él, ¿no? No planifica, no ejecuta las acciones correctamente. Otras veces encontramos frases del tipo tengo que sentarme con él a hacer los deberes, se levanta 20.000 veces, es decir, no hace una inhibición, ¿no? Conductual o comportamental, tarda muchas horas en acabarlos y para colmo, después de todo haberlo hecho, se olvida, ¿no? De entregarlos a la profesora al día siguiente. Son frases habituales que encontramos en las familias, ¿no? Con niños que tienen dificultades en las funciones ejecutivas. Además, las funciones ejecutivas también tienen gran repercusión, como hemos comentado, en muchas áreas del ámbito escolar, ¿no? Por un lado, en la actividad académica, ¿no? Pues para prestar atención en clase, como hemos comentado, organizar las tareas, integrar los conocimientos con otros, secuenciarlos, entregar las actividades o buscar alternativas ante un conflicto. Pero no solo ahí, sino que también tiene mucha repercusión en la actividad social. Al final, tener relación con los compañeros, saber comportarnos en la clase, con los profesores, cómo iniciar un contacto con un amiguito, ¿no? O incluso luego pues mantener, ¿no? Esa relación. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la gestión de las emociones, ¿no? Controlar mis emociones, manejarlas, ajustar las emociones a diferentes situaciones o incluso comprender las emociones que pueden tener otros. Hay múltiples estudios y metaanálisis que tratan de relacionar las funciones ejecutivas con determinadas habilidades académicas. Entre ellas destaca la lectoescritura y el rendimiento matemático, donde vemos que se pone en gran juego, ¿no? Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la inhibición. Para poder hacer un razonamiento matemático necesito mantener online información en mi cabeza para poder resolver ese problema. Si voy perdiendo la información por el camino, no seré capaz de ejecutar y resolver el problema de manera adecuada. Igual pasa en la lectura. Cuando estoy leyendo, necesito mantener la información en mi cabeza para poder, por ejemplo, hacer una buena comprensión lectora. Las funciones ejecutivas también se encuentran íntimamente ligadas con el pensamiento crítico, ese pensamiento que nos gustaría que todos nuestros alumnos desarrollasen a lo largo de la etapa escolar y por el cual son capaces de pensar, valorar cualquier razonamiento, ¿no? O cualquier opinión que nos podamos encontrar en esta época, ¿no? De tantos mitos y fake news que tenemos, ¿no? Entonces sean capaces de pensar más allá de lo que
que les cuentan. De alguna manera, las funciones ejecutivas serían el motor cognitivo que impulsa ese pensamiento crítico, ¿no? Cuando analizamos un problema, necesitamos pues, tener esa memoria de trabajo con esos datos. Necesitamos un control inhibitorio para dar la primera respuesta que se nos ocurre o flexibilidad cognitiva para buscar determinadas soluciones a los problemas. Para entender cómo se activa el pensamiento crítico gracias a las funciones ejecutivas, tenemos que entender la teoría del doble procesamiento dual para razonar. Partimos de la base de que hay un procesamiento tipo 1, que sería intuitivo, inconsciente, rápido, y está sesgado por nuestras tendencias innatas o por incluso aprendizajes previos que podamos tener. Sin embargo, en ocasiones esta ventaja se convierte en una limitación cuando nos enfrentamos a situaciones nuevas, ambiguas, complejas o donde hay que analizar un poquito más allá. Debido a esta impulsividad o automatización del procesamiento, a veces generamos respuestas más prepotentes y están sesgadas a nivel cognitivo. El cerebro en este caso no busca la verdad, sino que busca ser de alguna manera eficiente, y esa eficiencia pues, puede llevarnos a cometer errores, ¿verdad? Y alejarnos un poquito de ese pensamiento crítico. Aquí vienen las funciones ejecutivas, donde nos permiten inhibirnos, pararnos, reflexionar, mantener, como decíamos, información en nuestra memoria de trabajo y buscar esa flexibilidad. Si no fuese gracias a ellas, no podríamos pasar hacia un pensamiento tipo 2 o un pensamiento más crítico, ¿no? que lleva, ¿no? Pues esa reflexión, ese control, implica detenernos en esa respuesta inicial, cuestionarla, aplicar estrategias un poco de razonamiento para ver si es sólida esa afirmación, incluso buscar información de alguna manera para corroborar si eso es real. Esto es gracias, como decimos, a las funciones ejecutivas, ¿vale? La inhibición, ¿no? Ante una respuesta relevante tenemos que frenar ese motor que tenemos, y esa respuesta automática pararla y buscar alternativas más reflexivas. La memoria de trabajo, como hemos comentado, y la flexibilidad cognitiva serían fundamentales para poder hacer un buen pensamiento crítico. Muchas gracias por vuestra atención. Esperemos que os haya servido de utilidad esta píldora de conocimiento sobre las funciones ejecutivas. Recapitulando, hemos empezado hablando del concepto de funciones ejecutivas, hemos visto a nivel anatómico dónde se sustentan, así como las diferentes redes cerebrales. Hemos hablado un poquito del desarrollo de las funciones ejecutivas, cómo evaluarlas y finalmente algunas ideas donde se aplican las funciones ejecutivas en la escuela y la importancia que éstas tienen para el desarrollo de los niños. Espero que sea de vuestro interés. Muchas gracias.